nosotros podemos quebrar ese patrón. Amén. Debemos luchar, eso dice la palabra, que tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne, ¿no es cierto? Hay otros patrones y me gustaría mencionarlos rápidamente acerca de los que quieren poder en la Biblia. Se menciona la historia de Nimrod, ¿se acuerdan en Génesis? Este hombre que es rebelde, de hecho su nombre significa eso, que se quiere hacer un nombre, ¿no? Que quiere ser importante, que después levanta esta ciudad, que se opone a Dios y que se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? Después esto desemboca en Babel, que es confusión, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después de elevarse en contra de Dios y oponerse a Dios e intentar imitar a Dios y ser grande? Cae. Aquí hay un patrón importante de seguir. Cuando nosotros queremos hacer algo en nuestras fuerzas, tengamos cuidado porque, como dice el dicho, mientras más arriba nos subimos, más fuerte será la caída. Tenemos también a Absalón. Ahí está Absalón. ¿Se imagina usted cómo terminó? ¿Pero qué le pasó a Absalón? Absalón empezó con palabras ahí convincentes a dar vuelta a la gente del pueblo. Y empezó a tratar de que la gente lo obedeciera a él y a ganarse el corazón del pueblo. Promete paz, es un engañador finalmente allí. Se gana el corazón de la gente, pone en oposición a la autoridad de gente, al pueblo, y ambiciona el poder. ¿Qué genera? Una guerra civil. Y se está oponiendo a su propio padre. Y finalmente, ¿qué pasa? Cae, queda avergonzado, queda atravesado. Ese es un patrón. Entonces, quizás no todos los malos en esta vida tendrán su recompensa, pero el patrón es el mismo. El Señor nos invita nos da una advertencia. Cuidado con el desliz. ¿Se acuerdan de Hebreos? Hebreos dice, cuidado con irse deslizando. Apocalipsis dice, al tibio, a ese lo vomita de su boca. Y cuidado, Jesús advierte mucho a los fariseos en contra de la religión. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? La tibieza, el desliz y la religión. Tienen en común la desobediencia, empiezan, ¿no es cierto?, como algo piolita. La mayoría de nosotros podría estar deslizándose, ser tibio y estar en una religión, o sea, viviendo en vez de la relación con Dios, en una religión aparente, sin que el resto lo note. Y ahí está el peligro. Porque la mayoría de nosotros puede ser piadoso a la vista de otros, pero ser absolutamente reprobado delante de los ojos de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos guardar nuestro corazón. Y es ahí donde vienen las advertencias de Dios. Y para eso existen los patrones de Dios. Y para eso existen las trompetas de Dios. Porque Dios todo el tiempo está llamándonos, advirtiéndonos, mostrándonos. Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, como resumen, porque todos escuchamos a Dios de alguna manera, ¿no? Amén. La palabra, de hecho, si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, lea la palabra, Dios le está gritando ahí. Le está hablando de la forma más potente que puede. Vea a Jesucristo, vea la cruz, la palabra de Dios encarnada, gritos del cielo. Vengan a mí, aquí estoy yo. Entonces, ¿por qué a veces no escuchamos? Hay tres razones. No queremos oír. ¿Por qué? Porque no nos conviene. No nos gusta, no le damos el tiempo. Así que no digamos que Dios no nos habla. Digamos que no queremos ir a la palabra, digamos que no queremos escuchar un buen consejo. Digamos eso mejor, seamos sinceros por último. Pero las tres razones por las que a veces no percibimos, no sabemos para dónde va la cosa, es porque no queremos oír, o porque oyendo no queremos obedecer, o porque simplemente queremos ser rebeldes. No queremos rendirnos al Señor, queremos hacer nuestra propia voluntad. Porque después de haber oído y haber recibido la invitación de Dios para ir tras de Él, vamos tras nuestra propia voluntad. Entonces debemos tener cuidado. Y justamente, si pasamos a la siguiente, hablando de patrones, la Biblia y en Apocalipsis, ¿se acuerda usted? Nos habla de estos patrones, estas repeticiones de 7,
Y se nos habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y es bien interesante porque antes de las copas están las trompetas y vamos a hablar un poco ahí de las trompetas, hablando de patrones. La palabra del Señor nos habla de que la voz de Dios es una trompeta, es un aviso para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 1:10. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. Y la voz de Dios hablándole a Juan ahí en el Apocalipsis sonaba como una trompeta. La voz de Dios es una advertencia en sí mismo, es una trompeta, Apocalipsis 1:10. ¿Sabe? La trompeta es una advertencia, de todas maneras es una advertencia. No sé si podemos ir a la siguiente, Luchito. Amós 3, 6 al 8. No sé si lo puede buscar ahí conmigo en su Biblia. Amós. Yo sé que es un libro perdido de los profetas menores, pero lo va a encontrar, no se preocupe. Por último, vaya al índice. Amós 3, 6 al 8. ¿Sí? Amós 3, 6 al 8. Dice así, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? Qué texto profundo, ¿no? Aquí tenemos a Amós, contemplando la gloria de Dios, entendiendo la magnificencia del Todopoderoso. Y es que yo creo que nosotros, si pudiéramos estar un poquito más en la presencia de Dios como algo más frecuente en nuestra vida, usted pasa tiempo en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Sí, porque, bueno, hoy día le hablaba a los hermanos en la mañana, cuando Ezequiel ve que Dios va a sacar su presencia del templo, pero antes le da un tour, que el Señor también es guía turístico, le da un tour por el templo y le muestra cómo la gente está ahí adorando a Tamuz, cómo en una cámara, en un lugar secreto del templo, están haciendo cosas aborrecibles en contra de Dios. Y Dios le dice al profeta, mira lo que hacen estos, sin vergüenza. No le dice eso, pero Dios ve, Dios está ahí, Dios es consciente. ¿Usted cree que cuando yo y usted pecamos de intención, de pensamiento, de desprecio hacia alguien, de desgano por las cosas de Dios, de no entender, de no valorar, de no amar al Señor y a los hermanos, ¿usted cree que el Señor no lo sabe? Ahí está el Señor. Nos conoce, sabe lo que hacemos. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si pudiéramos entender que vivimos en la presencia de Dios, que todo lo que hacemos pasa en la presencia de Dios. Si pudiéramos ser más conscientes de la omnipresencia de Dios, yo estoy segura que pecaríamos menos. Porque entenderíamos y andaríamos como Moisés, sacándonos los zapatos del lugar santo, entendiendo que estamos en un lugar santo. Si la trompeta se toca en la ciudad, esto se refiere a la costumbre que hay, y muchas veces las trompetas se mencionan en la Biblia. Las trompetas eran para anunciar festividades, inicios de temporadas. De hecho, hay una fiesta de las trompetas que se menciona ahí en Levítico 23. Pero también las trompetas eran para avisar si es que venía un enemigo. Era una advertencia. Era advertencia para algo bueno y para algo malo, ¿sí? La trompeta era algo muy importante porque era como el timbre del colegio, ¿no es cierto? Los niños que van al colegio, los que hacen clase en colegio saben que no pueden seguir para siempre porque son... ¡ring! ¿Cuál es la trompeta en tu vida? Ayer estábamos viendo un meme y había el despertador que necesito y era la cama así moviéndose. No sonaba y a lo lejos, era como, levántate. ¿Cuál es la trompeta que tienes tú en tu vida? Quizás la trompeta para comenzar tu vida, tu día, es tu despertador, es tu hijo, es tu, no sé. Pero en cuanto a lo espiritual, ¿qué es lo que te hace? Cuidado, viene el peligro.
Despierta, mira lo que estás haciendo. No avances, hay un problema allá. No quieres seguir para allá. Porque sí, quizás en tu carnalidad quieres seguir, pero no quieres el final que vas a tener si sigues hacia allá. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Tremendo eso. Porque en realidad los hijos del Señor tenemos esa comunión. Tenemos esa posibilidad de estar en la presencia del Señor y saber lo que Él quiere. No solo a través de la palabra, sino a través de la guía del Espíritu Santo. Ha rugido un león. Yo no me imagino eso, no dimensiono eso porque nunca he visto, bueno, he visto un león, pero nunca lo he sentido rugir en vivo y en directo. Pero, ¿quién no temerá? Claro, es algo intimidante. Ha hablado el Señor Dios. Eso sí lo he escuchado. ¿Quién no profetizará? O sea, ser porfiado, ser desobediente a la voz de Dios hablando. ¿Qué le produce? Temor de Dios, ¿no? Con esto en mente, entendemos que el Señor nos da advertencias por misericordia. Vamos a la siguiente. Estamos en la presencia de Dios y tenemos el privilegio de, como habíamos dicho, poder saber que las promesas del Señor, y como cantábamos, el Cordero ya venció. Él pagó el precio por mí. Y si tenemos esta gran misericordia de parte del Señor, ¿cómo vamos a seguir una vida en la que nos desinteresamos de lo que Dios está haciendo? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, para que vaya con nosotros a Primera de Tesalonicenses, más adelante en la Biblia, capítulo 4, versículo 16, en adelante, porque vamos a leer algunos pedacitos hasta el 5:11. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, saliendo de nuevo las trompetas. Ok, ahí tenemos al Cordero en el trono. Juan tiene una visión, no vamos a ir a Apocalipsis, pero capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, usted ve allí, claro, a la visión, ¿no es cierto?, que está teniendo Juan, y ve a él, el Cordero. Se le dice, va a entrar el león de la tribu de Judá, y entra un Cordero, inmolado, degollado. Entra el Señor. Y como Él vino en gloria, vino en servicio, vino en humildad la primera vez, la palabra dice que Él volverá. Primera de Tesalonicenses nos dice que Él descenderá del cielo, el Cordero inmolado, el león de Judá, el Señor, el Dios eterno. Él con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Y los muertos se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos, amén, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Lo creemos? Amén, creemos que el Señor, estamos esperando, ¿no? Estamos velando, estamos orando, estamos guardando, no estamos en tibieza, en desliz, no estamos en esa... Nosotros estamos velando, guardando, porque sabemos que esto puede pasar hoy día. Por tanto, dice, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto al 5:1, a los tiempos y a las épocas no tienen necesidad que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Bien interesante, porque hay una forma de hablar de la fiesta de las trompetas, porque viene con la luna nueva. Entonces, hasta que la luna no salga realmente su pedacito ahí, no se sabe. Puede ser hoy día, puede ser ayer en la noche, puede ser mañana. Interesante. ¿Cuándo va a sonar la trompeta? Del día y la hora, solo el Señor sabe. Vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que los sorprenda esto como un ladrón, sino que ustedes son hijos de luz, dice, hijos del día. No durmamos como los demás, sino estemos alertas.
y seamos sobrios. Versículo 8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Esto es un paralelo claro a Efesios 6, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo podemos decir juntos? Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo ha destinado el Señor a usted? Para salvación. Es tremendo porque Dios ya estableció un patrón y Dios quiere que usted se meta en ese patrón. Dios ya ha establecido salvación. Dios quiere salvar. ¿Y qué salvación? Es sacar de la muerte, sacar de la separación eterna. Dios estableció el patrón por el cual le invita a usted a ser parte de su propia naturaleza, de su propia familia, a estar frente al trono de la gracia, a tener a su favor la sangre del Cordero que pagó el precio por su rescate. ¡Wow! Esto es tremendo, o sea, por favor, no es nada menor. El Señor ya ha establecido un patrón. ¿Y sabe qué? Usted está en ese plan. El Señor le invita y le dice, métete, aquí, vamos. No sigas tu propio patrón desordenado, que no es un patrón en realidad, es un caos. Es nuestra propia idea de hacer lo que queremos. No sigas tu propia idea desordenada que lleva a la muerte, porque ya sabemos a dónde lleva cualquier otro patrón que no es el patrón de Dios. ¿Me sigue, verdad? Sí. No fuimos llamados para perdernos, sino que el Señor nos llamó. ¿Puedes creer eso? Te llamó por nombre. Te conoció desde antes del principio y la fundación de todas las cosas. Y le plació al Señor darnos un poquito de luz en medio de nuestras tinieblas y hacernos entender su gracia magnífica. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación. El que murió por nosotros, dice el versículo 10. Estamos en 1 Tesalonicenses 5:10. Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, y esto es interesante porque aquí se usa otra analogía, vivamos junto con Él. Se habla de los despiertos como los que viven y los dormidos, no los que están dormidos espiritualmente, sino que los que están muertos. Ya sea para ellos, los muertos en Cristo, o para nosotros, que vivamos para Él. Interesante. ¿Sabía usted que los muertos también pueden vivir para Cristo? Porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por tanto, confórtense unos a otros y edifíquense unos a otros. Y si puede leer antes y después en Tesalonicenses, hay una lista de cosas que nos van a aclarar qué es lo que significa vivir de esta manera de luz, cuidándonos unos a otros. Usted y yo no podemos pretender que vivimos en el patrón de Dios siendo salvos si no vivimos en el corazón de Dios, obedeciéndole, huyendo del pecado, resistiendo al diablo para que él huya de nosotros, viviendo en amor unos con otros, cuidando lo que dice, lo que hace, lo que piensa. No podemos. Y por lo tanto ahí están las advertencias del Señor. Porque en realidad esta trompeta es una trompeta de gloria para los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Las trompetas normalmente suenan para los que no son del Señor. O para los que están lejos del Señor. O si usted y yo estuviéramos en ese proceso de ser religiosos o de ser los que se están deslizando o enfriando, ahí suenan las trompetas. ¿Por qué? Porque una trompeta es una advertencia. Yo me acuerdo, no sé si me acuerdo de mi propia vida, pero sí me acuerdo que se habla siempre de esto de la mamá con la cuchara de palo, o con la chala, ¿o no? ¿Sí la viste? En mi caso era unas cejas arriba. Eso ya significaba, trin, trin, trin. Significaba peligro, ¿no es cierto? Entonces, seguramente usted también, no fui la única, ¿no? Si la mamá, yo me acuerdo haber visto a una mamá sacando la cuchara de la cartera. Y los niños congelados ahí. Chin.
Ya, hay que portarse bien, hay que calmarse, hay que callarse, nos sentamos un ratito, nos relajamos, ¿no? Las advertencias pasan porque estamos en el camino de lo equivocado, ¿o no? Sí, pues. Si estamos recibiendo una advertencia es porque no estamos escuchando o viviendo en la fidelidad o el patrón correcto. Apocalipsis, mire, 8:13 dice, entonces miré, Apocalipsis, ahora sí vamos a mirar unos textos de Apocalipsis si quiere ir para allá. Apocalipsis 8:13 dice, entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Aquí empieza el relato de los últimos 3 trompetazos. Ya han habido 4, ¿no? Trompetas. Y en Apocalipsis empieza a mostrarse, ¿no es cierto?, que estos avisos finalmente, son avisos, ¿no? Esto me encanta. Son misericordias, porque las trompetas, los avisos siempre son un cuidado. No sigas a ese camino de destrucción. Son un aviso antes de. Y usted puede leer después allí lo que pasa en Apocalipsis. La 5ª trompeta habla de que se abrió el abismo, salieron langostas como escorpiones que dañaban a las personas y a las que no tenían el sello de Dios, ¿no es cierto? Traían tormento, dirigido este tormento por el ángel mismo, ahí jefe del abismo dice el texto, que es Apolión o Abadón, que es el destructor. Eso es lo que quiere el maligno. Uf. A veces somos tocados por situaciones. ¿Cuál es tu trompeta?, preguntaba yo también. A veces el Señor como advertencia permite trompetas. Suena trompetas a nuestro alrededor, ¿no? Una situación difícil, una división ahí en la familia, un dolor, algo. A veces son advertencias. ¿Cree usted que son advertencias, no? Sí, porque no es Dios que está generando algo malo, está permitiendo algo para que nosotros podamos abrir nuestros oídos y volvernos a Él. La 6ª trompeta dice que muere 1/3 parte de la humanidad por unos caballos destructores que traen 3 plagas, fuego, humo y azufre. Y esto me parece que es otro patrón que Dios establece en cuanto a los cuidados, a la advertencia, porque la palabra del Señor dice aquí que 1/3 de la humanidad murió. Como que el Señor en la advertencia a veces sí permite que perdamos algo, ¿no? Sí, a veces perdemos algo por nuestra desobediencia, por nuestra porfía. Pero tal como la cuchara ahí saliendo de la bolsa de la mamá, de la cartera, es una advertencia para evitar algo mayor. Es una advertencia de amor. Y con todo esto no quiero decir que Dios sea un papá ahí que está listo para castigar. Todo lo contrario. Dios nos está llamando en amor a volvernos a Él y a entender que Él quiere que andemos en su patrón, porque cuando nosotros podemos andar en ese patrón hay bendición en nuestra vida. Cuando andamos en lo que Dios dice que es correcto, las cosas fluyen. ¿O no? Sí. ¿Le ha bendecido el Señor? Amén. ¿Tiene más de lo que tenía? Amén. ¿Entiende más de lo que entendía? Amén. Entonces significa que anda en el patrón del Señor. Que andamos bien y que estamos entendiendo lo que el Señor nos dice. Bueno, el capítulo 11 de Apocalipsis nos empieza a hablar de la 7ª trompeta. Y bueno, me gustaría leerlo, Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis 11. Vamos a leer desde el versículo 13, que es el final de la 6ª. Apocalipsis 11, 13 al 19. Dice, en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Esto es después de los 2 testigos. Y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. ¿Sabe que en todo Apocalipsis se dice, se envió a plagas y se endurecieron y no hicieron caso? Pero está interesante porque acá justo después de las trompetas, después de las advertencias, por primera vez en todo el texto en Apocalipsis se dice que dieron gloria al Dios del cielo.
Son necesarias las trompetas, son necesarias las advertencias, son necesarias esas palabras del Señor que a veces no nos gusta escuchar, porque es verdad, no nos gusta escuchar que estamos haciendo algo mal, ¿o no? Que estamos desobedeciendo, que estamos pecando, que estamos yendo hacia un camino que nos complace, pero que no le complace a Dios. El segundo ay ha pasado, dice el versículo 14, pero el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Paréntesis, ¿se acuerdan que estábamos en una serie sobre el reino, verdad? Creo que es importante este concepto, porque no es que Dios no sea el rey. Él estableció un patrón y el que hoy día entra en este patrón está bajo ese reino. Pero llegará un momento en el que toda la creación estará y todas las cosas estarán bajo su reinado, lo que Él ha establecido. ¿Por qué todavía no pasa eso? Porque Dios tiene, como dice su palabra, aún misericordia. Hoy día el Señor está tocando trompetas para este mundo sordo. Hoy día usted es una trompeta. Hoy día usted recibe trompetas. Hoy día suenan. Y de hecho es chistoso porque he escuchado últimamente videos ahí de personas que dicen: oh, ¿y de dónde salió eso? Escucho una cosa rara. Yo creo que ya el Señor está agotando todos los recursos del cielo para que entendamos que debemos volvernos a Él, arrepentirnos, encender nuestro corazón. Y esto no es una advertencia solamente al mundo que se pierde, es una advertencia a la iglesia dormida. Es una advertencia a la iglesia que está fofa ahí. Yo sabía que no iba a haber amenes ahí, pero dice el 18, las naciones se enfurecieron. Tremendo, ¿eh? Y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños. Este texto revela mucho, creo que hay muchísimas cosas que decir que no vamos a alcanzar obviamente a decirlas ahora, así que por favor tome nota y revíselo en la casa, seguramente usted anota, como le hemos invitado a hacer varias veces. Él reinará por los siglos de los siglos y Él reina hoy día en los que entran en su patrón. Pero un día llegará en que Él reinará sobre todo. Yo no quiero que ese día me sorprenda sin haber vivido yo antes en el patrón que Dios estableció sobre mi vida. Porque será para vergüenza los que lleguen a la presencia del Señor sin haber vivido realmente en el patrón que Dios estableció. Y en ese momento, aunque las naciones se enfurezcan, aunque los que creen que hoy día están en lo correcto haciendo su propia voluntad, serán confrontados con la verdad, porque Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que Él estableció se va a hacer. Lo que nosotros nos revelamos a hacer va a terminar en fracaso. Aviso de spoiler. Hay un mal final. Hay fracaso para el que no se mete al patrón de Dios. Dios nos avisa al final, desde el comienzo. Así que por favor, seamos sabios, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gusta, y con esto ya me gustaría ir cerrando, es que después de todo este asunto en el cielo, después de todas estas trompetas, hay una copa. Vienen las copas, ¿no? ¿Y saben lo que determina que las copas caigan? Porque las copas de la ira de Dios se llenan con la maldad de un mundo desobediente, rebelde, que sigue su desordenada forma de vivir. Pero unos capítulos antes se menciona que hay incienso subiendo a la copa de Dios, que son las oraciones de los santos. Y es tan maravilloso ver cómo hay una copa de la ira llena de la maldad de la gente sin Dios, pero también hay una copa y un depósito del incienso de las oraciones de los santos. Lo que usted vive en el Señor y cuando usted se mete en el patrón de Dios, en vez de seguir desordenadamente su idea o la mía, y en vez de vengarse
usted perdona. Y en vez de criticar y pelar, usted lo lleva en oración. Y cuando usted y yo, en vez de acusar y condenar, nos metemos en el patrón de Dios de humildad y de recibir la ofensa. ¿Sabe? Cuando nosotros podemos llevar en oración todas esas cargas y decir, Señor, esto me duele, me molesta, me hicieron daño. Y puedo llevar en el patrón de Dios eso en oración, la copa se llena. Pero hay una copa que también se está llenando. Y lo que determina que esta caiga es justamente el tiempo de cumplirse de las oraciones de los santos. Es muy interesante, las copas llegan a su límite. Y la copa que el mundo desobediente ha llenado con maldad se derrama sobre ellos mismos. Pero las oraciones de los santos se transforman en misericordia, en salvación, en rescate. ¿Cree usted en el poder de la oración? Créame, hay algo poderoso cuando oramos. Porque lo más poderoso pasa aquí. Nosotros somos transformados primero. Nosotros nos alineamos al pensamiento de Dios. Pero además de eso, hay uno que en su patrón, a su tiempo, a su forma, va a hacer justicia de todas esas cosas que usted prefirió llevar en el Señor. Perdonar, hacer a su forma, en su formato. Y el Señor le va a recompensar a usted por hacerlas a su forma, a la forma de Dios, y no a la del mundo. Oramos antes que protestamos. ¿Amén? Me preguntaban a mí en el 2019, ¿podemos salir a protestar? Y yo le dije, bueno, si pasa 1 hora, ¿cuánto tiempo va a pasar la protesta? 2 horas. Bueno, si el mismo tiempo que va a pasar la protesta ahí levantando carteles, puede pasarlo en el Señor orando, después de eso vaya y proteste. Sinceramente no creo que nos queden muchas ganas de ir después de... Pero sí, hay momentos en los que es justo y necesario levantar la voz. Pero primero nuestra voz tiene que estar levantada al cielo. Nuestro clamor tiene que estar allí. Nosotros oramos, no nos vengamos. Oramos y vemos lo que el resto no ve. Oramos y somos santificados. Oramos y somos restaurados del daño. ¿Amén? ¿Alguien ha sido restaurado en oración? Amén. Oramos y la iglesia crece. Y oramos y la iglesia y la obra avanza. Porque cuando nosotros podemos poner nuestro corazón en el patrón de Dios, Él empieza a hacer lo que nosotros en nuestro sistema desordenado jamás podríamos hacer. Oramos, un testimonio, y el vecino baja la música. Uy, que estaba peleando con eso. Y ahí me tiro de... ¿Voy a cortarle el humo? No, pero me lo dice de broma. Y ya oremos, ya oramos. Y yo le digo al Lucio, ya oremos. Y me mira el Lucio, pues ahí estamos orando. Y al rato la baja. ¿Bajó la música? Cuando oramos, Dios toma acción. Por eso, es que si nosotros estamos haciendo algo, ¿ha escuchado ese dicho que remamos en contra? ¿Sí? Si nosotros estamos remando en contra, cualquier cosa que sea hacer nuestra voluntad, que no sea hacer y seguir el patrón de Dios, es remar en contra. Y no hay grises. Entonces estamos bajo la copa de la ira de Dios o estamos llenando la copa del incienso en oraciones. Decídalo usted. Uf, qué difícil decisión, ¿no? Porque me gusta hacer mi voluntad. Me gustaría mostrarle unas últimas imágenes. ¿Usted reconoce de qué podría ser esta imagen? La vez pasada que estuve acá estábamos hablando del hombre del Edén y el hombre del Getsemaní. Ahí está el hombre del Edén, pero usted nunca va a encontrar esa imagen en la Biblia, porque eso es lo que Jesús pudo haber hecho, pero no hizo. Él pudo haber dicho, en vez de hágase tu voluntad, hacer su voluntad. En cambio, si me ayuda Luchita a la siguiente, Él hizo la voluntad del Padre y fue a la cruz. Y con eso se elevó por sobre el patrón de este mundo que lleva a destrucción. Él se sumó al patrón de lo que Dios dice que es correcto.
Y con eso nos abrió el camino a nosotros para llegar al Padre. Qué misericordia tan grande tiene el Señor de darnos trompetas para advertirnos, de mostrarnos su patrón para seguirlo, de invitarnos a unirnos a su trabajo en el mundo de redención. Y es una verdad esto, que si no queremos oír la advertencia, no nos quejemos de las consecuencias. Porque sí, es verdad, esas cejas levantadas significan algo. Y con temor de Dios les digo, creo que el Señor nos está levantando las cejas. Y nos está diciendo, ya, deja de lesear. Deja de vivir la vida como quieres. Deja de vivir en tibieza. ¿Me sirves a tu manera, en tu tiempo, como te gusta a ti? ¿Y crees que estás bien? Lo peor para el Señor no es un frío, es un tibio. Porque se justifica en la religión que tiene, las acciones que puede hacer y no en la gracia de Dios. Que nos guarda el Señor. Y sigamos el patrón de la cruz, el patrón de la humildad, el patrón de escuchar la voz de Dios, obedecerla y rendirnos. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Puede desoír o no escuchar la voz de Dios. Puede ser desobediente a la voz de Dios o puede rebelarse. Pero en contrario, podemos escuchar la voz de Dios porque Dios quiere hablarnos. De hecho, no es que yo sea un ángel bajado del cielo, pero Dios le está hablando, ¿no? Me está hablando, a mí me habla por medio de esta palabra, porque es la palabra la que está hablando. Podemos salir de aquí hoy día y seguir haciendo lo mismo. O podemos oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y rendirnos a su voluntad y meternos en su patrón. ¿Y sabe lo que pasa cuando entramos acá? Sí, es verdad, que cuando la luz empieza a alumbrar, empieza a haber oposición. Así que tiene que esperarlo, Jesús lo dijo, va a haber persecución. Pero cuando estamos en el patrón de Dios, empieza a haber gloria. Y empezamos a esperar una trompeta, pero es la final trompeta, la trompeta de gloria. La trompeta que finalmente hará que estemos para siempre en la presencia del Señor. Ahora sí vamos a la última. La presencia del Señor está aquí y es una promesa real y es algo que el Señor ya nos da. Pero el que quiere disfrutar el final de este camino tiene que meterse hoy día al patrón de Dios. Dios lo está invitando a saltar la cuerda y aunque usted diga, ay, ¿cuándo me meto? ¿Cómo es? Métase. Porque el que se mete al patrón de Dios entiende que esto ya es real. Dios ya está reinando. Dios ya reina en mí. Y si tú y yo lo dejamos reinar realmente, seguimos el patrón de la cruz. Estamos escuchando las trompetas. Entonces solamente nos falta escuchar la trompeta definitiva. La trompeta de la redención. La trompeta que nos llevará a la recompensa, que no se ve ahí, no de la vergüenza de un día llegar y ver eso y decir, ups, estoy en deuda. Ups, no hice todo lo que tenía que hacer. No serví como debía servir, no oré todo lo que debía orar, no hice todo lo que debía hacer, viví para mí, no. Sino la trompeta que dice, buen siervo y fiel. Seguiste el patrón, te metiste en el proyecto. Ahora tienes la recompensa. ¿Va a obedecerle al Señor? Amén. ¿Quiere escuchar al Señor? El Señor le quiere hablar esta semana. No solo ahora. Rindamos nuestra voluntad. El Señor le invito a que pueda ponerse en pie.